Hola mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos a este pequeño estudio bíblico, La Fe de Jesús. Agradeciéndoles a ustedes por el tiempo que nos prestan, por el privilegio que nos dan entrar en la comodidad de sus hogares y poder estudiar la palabra juntos. Como si nada, han pasado como 8 semanas desde que comenzamos este pequeño estudio bíblico. Ya vamos en la lección número 8 en esta ocasión. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del perdón. ¿Cómo podemos obtener el perdón? Muchas personas en este mundo están deprimidos porque no han pasado por la experiencia de ser perdonadas. El mismo David, un personaje bíblico, nos dice en Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, pero te confesé mi pecado, nos dice en el versículo 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que, ¿cómo obtener la paz interior? Pues alcanzando el perdón de Dios. ¿Y cómo se obtiene el perdón de Dios? Bueno, de eso se trata el estudio en esta ocasión. Así que gracias por acompañarnos, pero queremos dejarles con una linda música y enseguida volvemos. Solitario, triste y cansado,
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das poder estudiar una vez más tu palabra. Y pido una bendición especial por nuestros amigos quienes nos acompañan en diferentes lugares del mundo estudiando tu palabra junto con nosotros. Dales entendimiento. Oh Padre, ayúdales a entender tu palabra y también juntos capacítanos para obedecer lo que vamos a aprender de tu palabra en esta ocasión. Gracias por acompañarnos y gracias por perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos amigos, hermanos y familia, como decía al principio, este tema acerca del perdón es muy importante porque el perdón nos da muchos beneficios. Si usted no ha pasado por esta experiencia de alcanzar el perdón divino, seguramente no va a obtener paz interior hasta que pase por esta experiencia. Y nuestro tema de hoy, de eso vamos a hablar, cómo obtener el perdón de Dios. Así que es muy importante porque la Biblia tiene mucho que decirnos, porque el perdón es un tema que abarca muchas cosas. Y con el perdón viene la transformación, viene la justificación. Así que mientras usted no pase por la experiencia del perdón, no puede ser declarado justo delante de Dios. Y así Dios no podría cambiar tu vida a menos que usted lo consienta. Así que vayamos a estudiar nuestra lección y rápidamente leamos nuestra primera pregunta. A ver qué nos dice. Gracias a quién y a qué somos salvos. La respuesta a esta pregunta la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 24, que dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a quién y a qué somos salvos. Bueno, este texto nos da la respuesta. Gracias a Jesús y a su muerte. Pero interesante, el texto nos dice de que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. O sea que, mientras estamos separados de Cristo, el cielo nos considera como muertos espiritualmente. Por eso, la experiencia del perdón es como si Dios nos resucitase a una nueva vida y de ahí para vivir una vida justa. Interesante. Así que gracias a la muerte de Cristo, gracias a su gracia, es que somos salvos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? Bueno, esta es una pregunta muy sencilla. Probablemente usted sabe la respuesta. Sin embargo, todavía hay mucha gente en el mundo se pregunta porque no sabe cómo obtener la salvación. Algunas personas, como mencionamos en el estudio anterior, creen que para obtener la salvación hay que sacrificarse, hay que colaborar con Dios, hay que sacrificar el cuerpo, hay que ponerse penitencia. Así, de alguna manera, creen que tienen que colaborar, tienen que hacer algo para obtener la salvación. Pero veamos en la Biblia si realmente necesitamos
pagar al Señor de alguna manera nuestra salvación? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de los Romanos, capítulo 3, verso 24, que dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? Increíblemente, la Biblia nos da como respuesta gratuita. Nadie necesita pagar por su salvación, porque Cristo ya la pagó en la cruz del Calvario. No necesitamos castigarnos el cuerpo. No necesitamos ir de rodillas de un lugar a otro para que de alguna manera podamos convencer a Dios para que nos perdone y nos salve. El amor de Dios, en cambio, según la Biblia y el texto que hemos leído, es tan grande que Él ve al ser humano sufrir o muriéndose en sus pecados, y en su gran amor envió a Jesús para salvarnos a nosotros. Así que el costo de la salvación, Cristo ya la pagó en la cruz. No necesitamos hacer nada nosotros. Bueno, al menos es lo que nos dice la Biblia. No es que lo estemos inventando, sino que la palabra de Dios nos dice que la salvación es gratuita. Tal vez por eso muchas personas no apreciamos la salvación. En un mundo materialista en el que vivimos, pareciera que cuanto más pagamos por ciertas cosas, mejores productos obtenemos. Y si alguien en algún momento apareciera por ahí regalándonos algo, inmediatamente surge el pensamiento en nuestro cerebro de que no ha de servir. ¿No es lo que pensamos? Bueno, y si cuanto más nos cobran por algún producto, inmediatamente pensamos, tiene que ser un producto bueno, pero por esa razón a veces no logramos entender y aceptar la salvación que nos otorga Dios de manera gratuita. Pero así es, la salvación es gratis. Dios la hizo así, para que pobres y ricos y ninguna persona pudiese decir, es que no tengo suficiente recurso para ser salvo. Dios puso a nuestra disposición la salvación a todos nosotros los seres humanos para que todos nosotros pudiésemos ser salvos, ya que todos somos hijos de Dios y en cualquier parte del mundo, en los rincones más remotos del mundo, cualquier ser humano puede acceder a la salvación, ya que es gratuita. Así que, ¿cuánto cuesta la salvación? Pues es gratuita. Así nos lo enseña la Biblia. Vayamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Bueno, después de haber dicho de que la salvación es gratuita, pero sin embargo, Dios no fuerza a nadie para que se salve. En otro estudio hemos aprendido que la salvación en realidad nos la otorga Dios en forma de regalo. Cuando usted recibe un regalo, por ejemplo, cuando cumples años, vienen las amistades, los miembros de la familia, y más de alguno prepara un regalo bonito. Pero usted tiene la opción de recibir o rechazar el regalo. Y siempre es así. Claro que tal vez no sea tan común ver a alguien rechazar un regalo. Sin embargo, habemos de todo en el mundo. Más de alguna persona quizá en su corazón, al ver algún regalo que no le guste, quizá en su corazón lo está rechazando. Y así es. Con la salvación sucede lo mismo.
Dios nos otorga la salvación de manera gratuita, en forma de regalo, como un don, en la que tenemos la opción de recibirla o rechazarla. Y entonces, debido a que es un regalo de Dios, usted y yo tenemos la opción de rechazarla. Y increíblemente, mucha gente opta por rechazar la salvación, a pesar de que es gratuita. Y entonces, como Dios no fuerza a nadie, tiene que respetar la decisión de cada ser humano. Así que, por esa razón, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador para recibir el perdón? Bueno, veamos qué nos dice San Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 10, que dice lo siguiente. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Miren lo que dijo Jesús hablando de esta parábola. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Bueno, puesto que la salvación, el perdón es gratuito, Dios no va a forzar a nadie. Está en ti y en mí aceptarlo o rechazarlo. En esta parábola que Jesús mismo contó, cuenta a 2 hombres que suben a orar al templo. El uno oraba hacia sí mismo, dándole gracias a Dios por lo que no era. Era pecador, por supuesto, sin embargo, no lo reconocía. Pensaba de que por hacer buenas obras no necesitaba de Dios. El otro, sin embargo, publicano, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, dice la Biblia. Y entonces, de los 2, ¿quién fue perdonado? Obviamente, el que subió al templo con un corazón sincero y humilde, reconociendo su pecaminosidad, reconociendo su naturaleza pecaminosa, reconociendo su necesidad de Dios, y aunque quizá no robaba abiertamente, pero por el simple hecho de que no robaba no significaba que no era un pecador. Por el simple hecho de haber nacido en este mundo, reconocía su pecaminosidad, reconocía que vivía con una naturaleza pecaminosa. Así que, aunque no hacía cosas malas, sin embargo, reconoció que era un ser humano y que necesitaba de un Salvador. Y dice Jesús que el fariseo se exaltaba a sí mismo, en cambio el otro se humillaba. Así, el que se exaltó volvió a su casa como entró al templo, sin el perdón divino. Pero el otro, que reconocía su necesidad del perdón, volvió a su casa justificado. Así que es algo interesante e importante saber que si bien la salvación y el perdón nos lo otorga Dios de manera gratuita, sin embargo, está en ti y en mí aceptarla o rechazarla a través de nuestra actitud. Entonces, ¿qué sentimiento sincero, qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Pues la respuesta es: debe reconocer su pecado con humildad. De otro modo, no podríamos recibir el perdón de Dios. Hay mucha gente en este mundo que en realidad creen que no necesitan de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice: justo no hay ni siquiera uno. Con el simple hecho de ser un ser humano,
necesitamos desesperadamente de un Salvador. Necesitamos de su perdón, pero si no lo reconocemos, no podemos alcanzar su salvación o su perdón. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Bueno, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38, que dice lo siguiente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Obviamente es el arrepentimiento. Noten que la multitud a la que predica Pedro era la misma multitud que exclamaba en el tribunal de Pilato con relación a Jesús: crucifícale, crucifícale. Esta multitud era culpable de la muerte de Cristo. Y ahora, convencidos de que tomaron parte de la condenación o de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo trabajó en sus corazones. Dios usó a Pedro para convencerlos. Y ahora convencidos, entonces preguntan: ¿qué podemos hacer entonces? Y Pedro entonces les dice: arrepiéntanse, arrepentíos. Y ahora, si esta multitud culpable de la muerte de Cristo se arrepintió, seguramente habrá sorpresas en el cielo. Probablemente si alguno de los soldados quienes participaron en la muerte, en la crucifixión de Cristo, clavándolo en la cruz, serán salvos si se arrepintieron. Y así, la respuesta a esta pregunta es el arrepentimiento. O sea que eso es lo que va previo al perdón. Si nosotros no nos arrepentimos, entonces no puede haber perdón. Miren que la salvación es gratuita, pero Dios no fuerza a nadie para que se salve. Está en uno, está en ti y en mí, que podamos aceptar o rechazar la salvación. Probablemente nosotros no lo expresamos que estamos rechazando abiertamente la salvación, pero con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, muchas veces terminamos rechazando la oferta que nos da el Señor con relación a su salvación y su perdón. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia. En el libro de los Salmos, capítulo 32, a partir del versículo 3, nos dice lo siguiente. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué se debe hacer con los pecados? ¿Esconderlos? No. David, por experiencia, nos habla a través de este salmo. Él fue un hombre que cometió muchos errores y cayó muy bajo en otras ocasiones. Y mientras él guardaba secreto, guardaba sus pecados, escondía sus pecados, no podía dormir en paz, no estaba tranquilo. Ahora nos dice que confiesa sus pecados al Señor, y el Señor fue grande en misericordia y lo perdona. ¡Qué lindo! Así que, ¿qué deberíamos hacer con los pecados? Bueno,
La respuesta obviamente es confesarlos a Dios. Lo maravilloso de nuestro Dios es de que no importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho, una vez que nosotros sintamos el arrepentimiento o el deseo de cambiar, eso es, de ahí comienza el arrepentimiento, el deseo que produce el Espíritu Santo en nosotros, porque es un trabajo maravilloso de Dios. En realidad es que el ser humano por sí solo no se arrepiente por nosotros mismos, tan acostumbrados que estamos en el pecado, no nos arrepentiríamos nunca. Es trabajo de Dios y del Espíritu Santo convencernos del pecado, de la gravedad del pecado, para que sintamos deseo de cambiar. De ahí comienza el arrepentimiento. Y así, una vez que usted sienta ese deseo de cambiar, acérquese al Señor. El primer paso, según nuestra lección de hoy, es confesar los pecados. Y de ahí, Dios te declara inocente, justo, y entras en un proceso de cambio en el cual el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo extraordinario en tu corazón para transformarte de ahí. ¡Qué lindo! Así que hay que confesar los pecados, no hay que esconderlos, no hay que guardarlos, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y así podemos obtener el perdón del cielo. Volvamos a la siguiente pregunta. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace nuestro maravilloso Dios? Bueno, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué maravilloso! ¿Se imaginan? No importa cuán rojo, cuán oscuro, cuán negro sea tu pasado. Miren la maravillosa promesa y el amor maravilloso de nuestro Dios, que Él no nos echa en cara nuestro pasado, lo malo que hayamos sido, las decisiones equivocadas, las caídas feas que nos hemos dado en la vida, sino que nos declara justos. Y todo en la vida, dice, lo deja limpio como la lana, blanca como la nieve. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Así que la respuesta a esta pregunta es: el Señor perdonará y limpiará nuestros pecados. ¿No es maravilloso? Vale la pena entonces entrar en comunión con nuestro Dios y apropiarnos de su salvación y adueñarnos del perdón que Él nos ofrece de manera gratuita. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Será que Dios perdona como nosotros? La mayoría de nosotros tenemos un dicho así. Bueno, te perdono, pero no me voy a olvidar de lo que me hiciste. ¿Has escuchado esa expresión? Claro que sí, más de alguna vez. Pero ¿será que Dios así también nos perdona? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuán completo es el perdón divino? Bueno, perdona para siempre. Jamás se acuerda de nuestros pecados. Así el perdón de Dios supera el perdón del ser humano. Nosotros muchas veces solamente perdonamos en palabra, pero en nuestro corazón muchas veces guardamos rencor, sentimientos malos contra aquellos quienes nos hayan hecho daño. Sin embargo, Dios no es así como los seres humanos. Así que puedes acercarte con confianza a Él, porque Él olvidará, perdonará y esconderá en la profundidad del mar tus pecados. Bueno, y ahora, ¿qué debemos hacer? En nuestra lección siempre tenemos algunas recomendaciones.
Pero si hacemos un pequeño resumen a lo que hemos estudiado hasta aquí, valdría la pena. ¿Cómo entonces podemos obtener el perdón? Bueno, primero, dijimos que es trabajo de Dios convencernos del pecado. No nos arrepentimos por nuestra propia cuenta. Es el trabajo extraordinario que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones sentir deseo de cambiar. Una vez que usted sienta ese deseo, lo siguiente que tiene que hacer es acercarse al Señor. Ahí donde estás, en cualquier lugar, arrodíllate o de pie, no importa la posición, pero eleva una oración confesando tus pecados al Señor. Y eso se llama arrepentimiento. Así, el Señor en ese momento entonces te declara inocente. Entras en un proceso en lo que llamamos en el proceso de santificación, en el que el Espíritu Santo ahora comienza a transformarte, porque esos son los beneficios del perdón. No es que Dios te perdona así nada más y vas a continuar siendo igual, no. Vas a arrepentirte. Arrepentimiento significa no volver atrás. Es dar la vuelta, es dar la espalda al mundo, cambiar de vida. Claro que no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero ahí es donde Dios va a ayudarte para que seas diferente. De repente la gente notará algo diferente en ti, notará el cambio en ti, porque vas a cambiar en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de trabajar, en tu forma de hacer negocios, en tu forma de tratar a tus hijos, tu esposa, tu esposo, a tus vecinos, a tu compañero de trabajo. El perdón va a afectar tu vida para bien. Así, por esa razón, no es por nada que el cielo te declara en el momento de que usted confiesa tus pecados como un hombre, una mujer justo. Así, ahora puedes estar seguro de que Dios haya perdonado todos tus pecados si los has confesado. Así que ¿no es algo maravilloso? Bueno, vayamos entonces a las recomendaciones que nos da nuestra lección. Tenemos por lo menos ahora 3 recomendaciones. Y la primera es arrepentirnos de todo corazón. A Dios no lo podemos engañar, por supuesto. Hay que hacerlo de corazón. Confesar nuestros pecados. Y si hay que ser claro y mencionar específicamente en qué le hemos fallado a Dios, hay que hacerlo. Y muchas veces, si usted ha pecado en público, debe confesar sus pecados en público. Y si es en privado, debe confesar al Señor de manera privada. No hagas privado lo que es público, ni público lo que es privado. Esos principios los aprendemos en la oración modelo del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando nos dice de que hay momentos para orar en secreto a nuestro Padre Celestial y hay momentos en el que podemos hacer una oración pública. Así que arrepentirnos de todo corazón es la primera recomendación. Y la segunda, confesar todos nuestros pecados. Y como tercera recomendación, experimentar la conversión. La conversión es otra cosa que el cambio de vida. Y claro, solo lo podemos lograr con la ayuda de nuestro maravilloso Dios. Así, mi querido amigo, amiga, familia, hermano, yo te invito para que ahí donde estás, probablemente has cometido errores como cualquier ser humano. Todos cometemos errores, todos caemos. Y no le hagas caso a los seres humanos que quizá te critican por tus errores, por tus caídas. Pon tu mirada en tu Salvador Jesús. Jesús nunca te va a condenar. Jesús nunca te va a criticar, nunca te echará en cara lo que has sido en el pasado. En cambio, como todos los seres humanos quienes vinieron al Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra, y Él nunca rechazó a nadie. Por eso su palabra nos dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Todas las personas quienes vinieron a Jesús
volvieron a sus hogares perdonados, justificados. Ninguno volvió a su casa triste o defraudado porque no encontró el perdón en Cristo Jesús. Al contrario, después de haberse encontrado con Jesús, desde ese momento experimentaron la paz que solamente el cielo da después de haber hecho cuentas con nuestro Dios. Así puedes hacer de esa experiencia tu experiencia, la experiencia de esas personas que tuvieron encuentro con Jesús maravillosamente, puede ser tu experiencia ahora mismo. ¿Qué esperas? Confiesa tus pecados, haz una oración donde estás y entrégale tu corazón al Señor. Ponte a cuentas con el Señor y seguramente notarás el cambio en tu corazón después. De ahí puedes vivir de manera tranquila, puedes vivir en paz con Dios, puedes dormir en paz sin que nadie te atormente durante los días o noches que no puedes estar tranquilo con tu propia conciencia. Así que acércate al Señor y haz una oración sincera ahí donde estás. Y el Señor, por supuesto, que te ama a ti porque eres un hijo maravilloso de Él, eres una hija maravillosa de Él. Él tiene un plan maravilloso para ti y Él, por supuesto, te va a perdonar. Y si quieres hacer de eso tu experiencia en esta hora y quieres unirte conmigo para expresar estas palabras de fe, lo puedes hacer, que dice así: pido humildemente por mis pecados, creo que Dios me perdonará, quiero vivir una vida de santificación en Jesús. Así es. Así que mis queridos amigos y hermanos, así llegamos al final de una lección más. Y gracias por habernos acompañado. En realidad hasta aquí hemos aprendido preciosas lecciones de la palabra de Dios. Y ojalá que usted comparta estas bendiciones con otras personas, para que no solamente usted se beneficie del estudio de la palabra de Dios, sino que otras personas conozcan a Jesús y experimenten la salvación a través del perdón que Dios les otorga gratuitamente. Muchas gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en esta ocasión, y así les invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Que Dios les bendiga.
necesitaba de alguien que dijera, aquí estoy. Si problemas te aquejan, no os amedrentéis, pues de ellos soy la solución. Qué grande es su existencia, nueva criatura yo soy. Ha cambiado mi vida, qué felicidad, es Jesús mi Salvador. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Yo soy aquel que te esfuerzo y siempre te ayudaré. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Con la diestra de mi justicia siempre te sustentaré. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu